parte más extraña de la historia antigua no es lo que ha sido descubierto, es lo que sigue sin explicarse después del descubrimiento. Algunos yacimientos han sido estudiados durante décadas. Se han invertido millones de dólares en excavaciones, análisis de laboratorio, estudios satelitales y reconstrucciones digitales. Y sin embargo, las mismas preguntas persisten. ¿Por qué fue construido? ¿Cómo fue construido? ¿Qué conocimiento lo hizo posible? En ciertos lugares, cada piedra ha sido documentada, cada cámara cartografiada y cada artefacto catalogado, pero no existe consenso sobre los métodos detrás del logro. Las ruinas guardan silencio. La evidencia es incompleta y las piezas que faltan siguen alimentando el debate entre los investigadores. Esta noche examinamos misterios antiguos donde los hechos son conocidos, pero la explicación no lo es. Si este tipo de misterios te apasionan tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún descubrimiento. Cada semana exploramos los enigmas más inexplicables de la historia antigua. Surgiendo de las llanuras de Maharashtra, en el oeste de India, hay una fortaleza que parece menos una construcción humana y más una montaña deliberadamente transformada en arma. Conocida hoy como el fuerte Daulatabad, y originalmente llamada Devagiri, el yacimiento se alza sobre una colina volcánica cónica de aproximadamente 200 metros de altura. Lo que la hace extraordinaria no es simplemente su tamaño, sino el hecho de que los ingenieros antiguos remodelaron la propia montaña. Las laderas inferiores fueron cortadas para crear caras de roca casi verticales de unos 50 metros de altura, convirtiendo la colina en una colosal fortaleza artificial. La pregunta más profunda no es si funcionó. El registro histórico demuestra que lo hizo. La pregunta es cómo sus constructores concibieron una fortaleza tan adelantada a su tiempo. La historia comienza a finales del siglo XII. Los registros históricos y los estudios arqueológicos atribuyen la fundación de Devagiri al rey Vilama V de la dinastía Yadava, alrededor del 1187 después de Cristo. La ubicación fue cuidadosamente elegida. Posicionada a lo largo de las principales rutas comerciales que conectaban el norte y el sur de India, la colina ofrecía una visibilidad dominante sobre el paisaje circundante, y sin embargo, la geografía sola no explica las notables defensas del yacimiento. Los gobernantes Yadava no simplemente ocuparon la colina, la modificaron sistemáticamente. Los ingenieros tallaron enormes porciones de las laderas naturales, dejando acantilados verticales que aumentaron dramáticamente la dificultad de cualquier asalto. Incluso hoy, pararse bajo esas paredes verticales plantea una pregunta obvia. ¿Cuántos millones de toneladas de basalto tuvieron que ser removidos usando poco más que herramientas de hierro, martillos, cinceles y trabajo humano? Ningún manual de ingeniería superviviente explica el proceso. La evidencia existe en piedra, pero el conocimiento detrás de ella ha desaparecido en gran medida. A diferencia de la mayoría de las fortalezas medievales, Daulatabad fue diseñada según un principio que parece casi contraintuitivo. En lugar de proporcionar múltiples rutas de movimiento, escape y refuerzo, la fortaleza concentraba el control en un sistema de acceso altamente restringido. Llegar a la cima requería pasar por sucesivas zonas defensivas, puertas masivas, pasillos estrechos y puntos de estrangulamiento cuidadosamente diseñados. El trazado explotaba la psicología tanto como la fuerza militar. No se esperaba simplemente que los invasores lucharan, se esperaba que se desorientaran. Las descripciones históricas mencionan puertas falsas, aproximaciones engañosas, muros curvados, giros deceptivos y caminos deliberadamente dispuestos para romper el impulso de un ejército atacante. Algunas entradas parecían importantes, pero no llevaban a ningún lugar útil, mientras que las verdaderas rutas permanecían ocultas. Esto transformó la propia navegación en un arma defensiva. El ejemplo más famoso de esta filosofía sobrevive dentro de la fortaleza en la forma del pasaje Andheri, cuyo nombre significa literalmente pasaje oscuro. A diferencia de un túnel convencional, Andheri fue diseñado como un laberinto mortal. Cortado directamente en la roca, el pasaje se tuerce a través de la oscuridad con giros abruptos, salidas ocultas, escaleras empinadas y ramas engañosas. Los estudios históricos lo describen como una estructura específicamente destinada a atrapar y desorientar a los enemigos.
Una fuerza invasora desconocedora de la ruta podía fácilmente perder la cohesión y la dirección en la oscuridad. Algunas secciones fueron diseñadas para que los defensores pudieran atacar desde arriba mientras permanecían protegidos ellos mismos. Otras áreas parecen haber permitido introducir humo o fuego en los espacios confinados. Incluso los visitantes modernos a menudo encuentran la ruta confusa, a pesar de la iluminación y los guías. La existencia de tal sistema plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo comprendieron los arquitectos militares medievales la relación entre el diseño espacial y el comportamiento humano tan eficazmente, siglos antes de los estudios modernos de psicología o movimiento de masas? Rodeando la fortaleza central había otro formidable obstáculo: un profundo foso excavado directamente en la roca. Los relatos históricos describen el foso como un componente esencial de la red de defensa, separando a los atacantes de los escarpados acantilados de arriba. Las tradiciones locales afirmaron más tarde que cocodrilos habitaban estas aguas, añadiendo otra capa de peligro. Si bien la evidencia arqueológica directa de poblaciones permanentes de cocodrilos sigue siendo incierta, la persistencia de la historia refleja la reputación de la fortaleza como un lugar diseñado para eliminar cada posible debilidad. Ya sea literal o simbólica, la imagen de los fosos llenos de cocodrilos captura la realidad más amplia de que Daulatabad fue construida como una máquina defensiva en la que el terreno, la arquitectura y la guerra psicológica operaban juntos. Quizás la mayor prueba del valor estratégico de la fortaleza llegó en el siglo XIV. En 1327, el sultán Muhammad bin Tughlaq tomó una decisión tan extraordinaria que sigue siendo uno de los episodios más debatidos de la historia india. Ordenó el traslado de la capital del sultanato de Delhi desde Delhi hasta Devagiri, cambiando el nombre de la ciudad a Daulatabad, que significa ciudad de la fortuna. Los relatos contemporáneos indican que miles de personas fueron obligadas a reubicarse a una distancia superior a los 1000 kilómetros. Los historiadores han propuesto varias explicaciones. Algunos argumentan que la posición central de Daulatabad facilitaba el gobierno tanto de los territorios del norte como del sur. Otros creen que la mudanza reflejaba la seguridad incomparable de la fortaleza. Cualquiera que fuera la motivación, la reubicación se convirtió en un desastre. En pocos años, la decisión fue revertida y la capital regresó a Delhi. Y sin embargo, el episodio revela cuán altamente era considerada Daulatabad. Pocos lugares en la Asia medieval inspiraron suficiente confianza para que un emperador intentara reubicar toda una administración imperial. La fortaleza continuó evolucionando bajo sucesivas dinastías, transformándose en un archivo arqueológico estratificado que abarca casi un milenio. Los gobernantes Yadava, los sultanes de Delhi, los gobernantes Bahmaní, los Nizam Shahis, los mogoles, los marathas y más tarde los nizams dejaron todos su huella. Cada generación expandió, reparó, modificó o reconvirtió partes del complejo. En lugar de representar un único momento en la historia, Daulatabad se convirtió en un archivo arquitectónico que documenta siglos de adaptación militar. Los arqueólogos describen el yacimiento como contenedor de múltiples zonas defensivas: palacios, baños, depósitos, mercados, templos, mezquitas y distritos residenciales repartidos por aproximadamente 95 hectáreas. El resultado es menos una fortaleza que una ciudad entera fortificada. Una de las adiciones posteriores más llamativas es el Chand Minar, una torre completada en 1445 bajo el sultanato Bahmaní, con una altura de aproximadamente 63 metros y visible en todo el paisaje circundante. Fue inspirada por el Qutba Minar de Delhi y construida para conmemorar una victoria militar. Decorada con influencias persas y en su día cubierta con brillantes azulejos de colores, la estructura demuestra cómo Daulatabad permaneció como un símbolo de poder mucho tiempo después de su construcción original. Y sin embargo, incluso torres monumentales como el Chand Minar son eclipsadas por los logros de ingeniería de la propia fortaleza. La gestión del agua presenta otro misterio. Una fortaleza no podía sobrevivir a un asedio prolongado sin suministros de agua confiables. Daulatabad contiene depósitos, pozos escalonados, estanques, canales y sistemas de almacenamiento diseñados para sostener a grandes poblaciones. Entre ellos se encuentra el masivo depósito Hati Haut,
capaz de almacenar aproximadamente 10.000 metros cúbicos de agua según los estudios históricos. Los ingenieros tuvieron que recolectar, transportar y distribuir agua a través de un escabroso paisaje volcánico, manteniendo al mismo tiempo la integridad defensiva de la ciudad. La sofisticación de estos sistemas hidráulicos sugiere una comprensión práctica de la topografía y la gravedad que rivaliza con muchas fortificaciones posteriores. Y sin embargo, los cálculos y métodos detrás del sistema permanecen en gran medida sin documentar. Pocos yacimientos arqueológicos en la Tierra combinan profecía bíblica, civilizaciones perdidas, ingeniería militar y siglos de controversia académica como Tel Megido. Controlaba el estrecho paso que conecta Egipto, Mesopotamia, Anatolia y la costa mediterránea, convirtiéndolo en una encrucijada del comercio, la guerra y el imperio durante miles de años. Y sin embargo, Megido es conocida en todo el mundo por otro nombre, Armagedón. En el libro del Apocalipsis, Armagedón se describe como el lugar de la batalla final al fin de los tiempos. La ironía es llamativa. Bajo la legendaria reputación yace una ciudad real cuyos misterios arqueológicos pueden ser incluso más fascinantes que la propia profecía. La importancia de Megido fue reconocida científicamente por primera vez cuando el arqueólogo alemán Gottlieb Schumacher realizó la primera gran excavación del yacimiento entre 1903 y 1905. Excavaciones mucho más grandes siguieron entre 1925 y 1939 bajo el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, financiadas por John D. Rockefeller Jr. y dirigidas por Clarence Fisher, P. L. O'Guy, Robert Lamont y Gordon Laud. Sus descubrimientos transformaron Megido en uno de los yacimientos arqueológicos más famosos del mundo. Las excavaciones posteriores, dirigidas por Yigael Yadin en la década de 1960 y por la Universidad de Tel Aviv, a partir de 1994, continuaron revelando nuevas evidencias y desafiando las suposiciones antiguas. Lo que hace extraordinario a Tel Megido es la enorme profundidad de su historia. Los arqueólogos han identificado aproximadamente 26 estratos arqueológicos apilados uno sobre otro, representando miles de años de ocupación continua desde los períodos Neolítico y Calcolítico hasta la Edad del Bronce, la Edad del Hierro y el período persa. Cada vez que una ciudad fue destruida por la guerra, el fuego o el colapso, un nuevo asentamiento fue construido directamente sobre las ruinas. A lo largo de los milenios, estas capas se acumularon en una colina artificial que se elevaba muy por encima de la llanura circundante. Pocos yacimientos en cualquier lugar del mundo preservan un registro tan largo e ininterrumpido de la civilización humana. Entre los descubrimientos más notables está la evidencia de que Megido ya era un importante centro urbano mucho antes del surgimiento del antiguo Israel. Las excavaciones descubrieron enormes templos de la Edad del Bronce y complejos sagrados que datan de hace casi 4.000 años. Algunas de estas estructuras estaban entre los edificios religiosos más grandes conocidos en el antiguo Levante. Masivos altares de piedra, fundaciones monumentales y evidencias de repetidas reconstrucciones sugieren que Megido permaneció como un importante centro ceremonial durante siglos. La continuidad de la actividad religiosa es asombrosa. Las civilizaciones surgieron y cayeron, los gobernantes cambiaron y los imperios desaparecieron. Y sin embargo, la importancia sagrada de la ubicación perduró. Pero el mayor misterio comienza cuando la arqueología se intersecta con la historia bíblica. Durante décadas, los estudiosos argumentaron que varias estructuras monumentales en Megido fueron construidas durante el reinado del rey Salomón en el siglo X a.C. Los ejemplos más famosos incluyen la puerta de 6 cámaras de la ciudad, los sistemas de fortificación y los grandes edificios palaciegos. En la década de 1960, el arqueólogo Yigael Yadin presentó estos restos como evidencias que apoyan la descripción bíblica del poderoso reino de Salomón. Para muchos, Megido se convirtió en uno de los argumentos arqueológicos más sólidos a favor de la realidad histórica de la monarquía unida descrita en la Biblia. Luego, el debate explotó. A partir de la década de 1990, el arqueólogo Israel Finkelstein y otros investigadores reexaminaron la cronología del yacimiento utilizando un análisis estratigráfico mejorado y la datación por radiocarbono.
Sus conclusiones desafiaron décadas de interpretación aceptada. Según la cronología revisada, muchas estructuras atribuidas tradicionalmente a Salomón pueden datar en realidad aproximadamente un siglo después, posiblemente de la dinastía omrida y de reyes como Acab. Las implicaciones fueron enormes. De ser correctas, algunas de las evidencias arqueológicas más famosas del imperio de Salomón pertenecerían a un reino completamente diferente. Más de un siglo después de que comenzaran las excavaciones, los estudiosos todavía no están de acuerdo sobre quién construyó algunos de los monumentos más impresionantes de Megido. La controversia se extiende a otro famoso descubrimiento, los llamados establos de Megido. Las excavaciones de Chicago descubrieron grandes complejos que contenían filas de pilares de piedra, bebederos y largos pasillos. Los primeros arqueólogos los interpretaron como establos reales capaces de albergar cientos de caballos, apoyando la imagen bíblica de Megido como una importante ciudad de carros. Algunas estimaciones sugirieron espacio para casi 500 caballos. Sin embargo, investigadores posteriores cuestionaron esta interpretación. ¿Podrían estos edificios haber servido a funciones administrativas, industriales o de almacenamiento en su lugar? Las marcas de mordiscos de caballos encontradas en los bebederos apoyan la explicación tradicional, aunque el debate continúa. Incluso hoy, los expertos no están de acuerdo sobre si los visitantes están mirando una de las mayores instalaciones militares de caballos del mundo antiguo o algo completamente diferente. Si alguna característica demuestra la sofisticación de ingeniería de los habitantes de Megido, es el famoso sistema de agua oculto bajo el montículo. El agua representaba la supervivencia durante la Guerra Antigua. Los manantiales estaban generalmente ubicados fuera de los muros de la ciudad, creando una peligrosa vulnerabilidad durante un asedio. La solución desarrollada en Megido fue extraordinaria. Los ingenieros excavaron un pozo vertical de aproximadamente 36 metros de profundidad y luego cortaron un túnel horizontal de aproximadamente 70 metros a través de la roca sólida para llegar a un manantial oculto fuera de los muros. El punto de acceso exterior estaba oculto detrás de una enorme barrera de piedra y cubierto con tierra para que los atacantes no lo descubrieran. Incluso, según los estándares modernos, el proyecto es impresionante. Los trabajadores antiguos excavaron miles de toneladas de roca sin maquinaria de acero, explosivos ni instrumentos de topografía modernos. La precisión necesaria para mantener el gradiente correcto mientras se conectaba el túnel con la fuente de agua sigue siendo uno de los logros más notables del yacimiento. Los visitantes que descienden al sistema hoy experimentan uno de los ejemplos más sofisticados de ingeniería militar de la Edad del Hierro. La importancia estratégica de la ciudad explica por qué tantos ejércitos lucharon por el control de Megido. El yacimiento dominaba una ruta crítica que unía África y Asia, convirtiéndola en un cuello de botella militar natural. Una de las batallas más antiguas registradas en la historia ocurrió aquí alrededor del 1457 a.C., cuando el faraón Tutmosis III derrotó a una coalición de gobernantes cananeos. Las detalladas inscripciones egipcias que describen la campaña sobreviven, convirtiéndola en una de las primeras batallas documentadas con detalle significativo. A lo largo de los siglos siguientes, egipcios, cananeos, israelitas, asirios y otras potencias compitieron repetidamente por la posesión de la ciudad. Pocos lugares en el mundo antiguo fueron testigos de una concentración tan grande de conflicto militar. Y sin embargo, quizás el misterio más fascinante no es lo que los arqueólogos han descubierto, sino lo que sigue siendo desconocido. Megido ha sido excavado durante más de un siglo por algunos de los principales arqueólogos del mundo. Se han recuperado decenas de miles de artefactos. Carreras enteras se han dedicado al estudio de sus ruinas. A pesar de todo esto, las preguntas fundamentales siguen sin resolverse. ¿Quién construyó los grandes palacios? ¿Eran los famosos establos verdaderamente establos? ¿Cuán poderoso era el reino de Salomón? ¿Por qué ciertas tradiciones arquitectónicas aparecieron y desaparecieron? ¿Cuánto conocimiento técnico se requirió para crear el sistema de agua de la ciudad? Euromos no es una de las ciudades antiguas más famosas del mundo. No contiene ninguna pirámide gigante, ningún tesoro perdido y ningún rey legendario cuya tumba permanezca por descubrir. Y sin embargo, oculto entre las colinas de la antigua Caria, en lo que hoy es la provincia de Mula, en el suroeste de Turquía, se alza uno de los misterios arqueológicos más sorprendentes del mundo romano. La razón es simple.
Casi 2000 años después de su construcción, el templo de Zeus Lepsinos todavía se alza con 16 masivas columnas de mármol casi intactas. En una región repetidamente azotada por terremotos, invasiones y siglos de erosión natural, la supervivencia de este monumento plantea una pregunta que la arqueología todavía no puede responder completamente. ¿Cómo crearon los constructores una estructura capaz de perdurar cuando tantas otras desaparecieron? La antigua ciudad de Euromos estaba ubicada a lo largo de importantes rutas que conectaban el interior de Caria con la costa del Egeo. La evidencia arqueológica sugiere que el área estaba ocupada mucho antes del período romano, pero la estructura que hizo famoso al yacimiento hoy es el templo de Zeus Lepsinos, generalmente datado en el reinado del emperador Adriano en el siglo II después de Cristo. Las excavaciones e inscripciones confirman que el santuario existía antes de que se construyera el templo romano, lo que indica que la ubicación ya había sido considerada sagrada durante siglos. Sin embargo, mientras que los arqueólogos pueden determinar cuándo fue construido el templo y quién pagó partes de él, todavía no pueden explicar completamente por qué sobrevivió mucho mejor que la mayoría de los templos del Mediterráneo antiguo. Aquí es donde comienza el misterio. El oeste de Anatolia se asienta en una de las regiones más propensas a terremotos de la Tierra. Las ciudades antiguas de toda el área sufrieron destrucciones repetidas. Los templos colapsaron, los teatros cayeron en ruinas y asentamientos enteros fueron abandonados tras los desastres sísmicos. Incluso algunos de los santuarios más famosos del mundo antiguo sobrevivieron solo como fundaciones dispersas. Y sin embargo, en Euromos, 16 columnas corintias permanecen en pie. Partes del arquitrabe todavía descansan sobre ellas. Muchos elementos arquitectónicos permanecen cerca de sus posiciones originales. La diferencia es notable. Mientras que incontables templos se convirtieron en montones de piedra rota, Euromos sigue pareciéndose a un edificio real. Los investigadores creen que parte de la respuesta se encuentra bajo la estructura. El templo fue erigido sobre roca madre estable, proporcionando una base sólida capaz de distribuir un enorme peso. Y sin embargo, la calidad de los cimientos por sí sola no puede explicarlo todo. Numerosos edificios antiguos también fueron construidos sobre roca madre y aún así colapsaron. El misterio se extiende, por tanto, más allá de la ubicación. Algo sobre el diseño, los métodos de construcción o las decisiones de ingeniería tomadas por los constructores parece haber dado a la estructura un nivel inusual de resiliencia. La obra de piedra proporciona otra pista. El templo fue construido utilizando enormes bloques de mármol extraídos de canteras cercanas. Cada columna consta de múltiples tambores de mármol apilados uno sobre otro. Algunas piezas individuales pesaban varias toneladas. Lo que asombra a los investigadores es la precisión. Las superficies de contacto entre los bloques fueron cortadas con tanta exactitud que las juntas a menudo parecen casi invisibles, incluso después de siglos de meteorización. Muchas conexiones siguen siendo notablemente apretadas. Los ingenieros modernos entienden los principios detrás del ajuste preciso de la piedra, pero entender cómo los constructores romanos lograron tal consistencia usando herramientas antiguas es más difícil. El desafío se vuelve aún mayor cuando se considera el transporte. Miles de toneladas de mármol tuvieron que ser extraídas de las canteras, moldeadas, movidas, levantadas y posicionadas con una precisión extraordinaria. Los arqueólogos saben que los ingenieros romanos poseían grúas, poleas y sofisticados conocimientos de construcción. Los relieves, los textos históricos y la maquinaria superviviente proporcionan evidencias de estas tecnologías, y sin embargo, ningún documento sobrevive que explique exactamente cómo los constructores de Euromos organizaron el proyecto. No hay planos supervivientes, no hay manuales de ingeniería relacionados específicamente con el templo y no hay registros de construcción detallados. El monumento terminado sigue siendo visible, pero gran parte del conocimiento que lo produjo ha desaparecido. Uno de los detalles más fascinantes aparece en las propias columnas. Las inscripciones revelan que los ciudadanos adinerados financiaron columnas individuales como donaciones al santuario. Esto es inusual porque permite a los arqueólogos identificar a algunas de las personas que financiaron el proyecto hace casi 2000 años. Las inscripciones muestran que la construcción fue apoyada por benefactores locales más que por un único gobernante.
Y sin embargo, esto crea otro misterio. Euromos no estaba entre las mayores ciudades de Asia Menor, no era una capital política, ni era comparable en escala a Éfeso o Pérgamo. ¿Por qué entonces poseía tal ciudad la riqueza suficiente para construir uno de los mejores templos de mármol de la región? El comercio, la agricultura y la influencia regional probablemente contribuyeron, pero el cuadro económico completo sigue siendo poco claro. Otra pregunta sin resolver implica a la deidad venerada en el santuario. Zeus es uno de los dioses más familiares del mundo griego, pero el título que se le adjunta aquí es inusual. El templo fue dedicado a Zeus Lepsinos. Los estudiosos creen que el nombre puede preservar elementos de una tradición caria local más antigua, absorbida en la religión griega, pero su significado exacto sigue siendo incierto. De ser correcta esta interpretación, el santuario puede representar la fusión de dos mundos religiosos: un sistema de creencias anatólico indígena y las tradiciones griegas y romanas posteriores que dominaron la región. El templo, por tanto, preserva no solo misterios arquitectónicos, sino también pistas sobre identidades culturales que todavía no se comprenden completamente. En lo alto de un estrecho paso de montaña en la actual provincia de Fars, en Irán, se alza una fortaleza que no debería existir. Construida alrededor del 209 después de Cristo, en las pronunciadas laderas que dominan la ruta hacia Firuzabad, Kale Doktar, que significa el castillo de la doncella, fue construida por Ardashir I antes de que derrotara al imperio parto y fundara el imperio sasánida en el 224 después de Cristo. Casi 18 siglos después, sus muros todavía se aferran a la ladera de la montaña, preservando evidencias de un conocimiento de ingeniería que influiría en la arquitectura persa e islámica durante siglos. La fortaleza es notable no simplemente por su edad, sino porque muchas de sus características arquitectónicas más avanzadas aparecen de repente, casi completamente desarrolladas en los propios comienzos de la era sasánida. Kale Doktar ocupa una de las ubicaciones más estratégicas de la antigua Persia. Los estudios arqueológicos muestran que Ardashir seleccionó una ladera de montaña naturalmente defendida sobre la ruta de Firuzabad a Kabar, permitiendo a la fortaleza dominar el movimiento a través del valle de abajo. Mucho antes de que existiera la cartografía satelital o los equipos de topografía modernos, los constructores identificaron una posición que proporcionaba una visibilidad excepcional mientras permanecía extremadamente difícil de atacar. La fortaleza no fue colocada en una meseta conveniente. En cambio, fue integrada directamente en la propia montaña, obligando a los visitantes modernos a preguntarse cómo miles de toneladas de piedra, mortero y materiales de construcción fueron transportados a una ubicación tan desafiante. No sobrevive ninguna evidencia de grúas, sistemas de elevación mecánicos ni maquinaria avanzada. Y sin embargo, una monumental fortaleza-palacio surgió de un terreno que todavía desafiaría a los constructores modernos. El momento de su construcción hace al yacimiento aún más intrigante. La evidencia histórica indica que Ardashir encargó Kale Doktar mientras todavía luchaba por el poder contra el último gobernante parto, Artabano IV. En lugar de esperar hasta que la victoria estuviera asegurada, invirtió enormes recursos en una fortaleza de dimensiones reales antes de que el imperio sasánida existiera oficialmente. La documentación de la UNESCO describe la estructura no simplemente como un puesto de avanzada militar, sino como un complejo monumental que contiene tanto elementos defensivos como palaciegos. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué un gobernante regional invertiría tanto en una fortaleza antes de asegurar su trono? Algunos historiadores argumentan que Kale Doktar funcionó como una declaración de legitimidad, una declaración construida en piedra de que un nuevo imperio ya estaba tomando forma. El misterio más fascinante reside dentro de la propia arquitectura. La fortaleza contiene grandes salas abovedadas, arcos y cámaras con cúpulas que representan algunos de los primeros ejemplos supervivientes de las innovaciones arquitectónicas sasánidas clave. Los investigadores de la UNESCO identifican a Kale Doktar como uno de los primeros yacimientos que demuestran el desarrollo de cúpulas, pechinas y otras soluciones estructurales que luego transformaron la arquitectura en todo el Oriente Medio.
La pechina, una técnica que permite a los constructores colocar una cúpula circular sobre una habitación cuadrada, aparece aquí de una forma inesperadamente sofisticada. Esta innovación resolvió uno de los problemas de ingeniería más difíciles del mundo antiguo: cómo transferir el inmenso peso de una cúpula de forma segura hacia los muros de soporte. Notablemente, algunos de los primeros ejemplos supervivientes están asociados con Kal-e Doktar y las construcciones reales cercanas encargadas por Ardashir. Aquí es donde el misterio se profundiza. Las tecnologías suelen evolucionar gradualmente a través de siglos de experimentación, y sin embargo, en Kal-e Doktar, varias técnicas arquitectónicas aparecen muy refinadas desde el principio. Los arcos están cuidadosamente proporcionados. Los espacios abovedados muestran una comprensión de la distribución de carga. Las cámaras con cúpulas revelan un conocimiento de la geometría y la estabilidad estructural que más tarde se volvería fundamental para la arquitectura persa e islámica. Los ingenieros modernos entienden los principios implicados, pero los arqueólogos todavía debaten cómo se acumuló y transmitió tal experiencia antes de que existiera una documentación técnica extensa. Ningún manual de ingeniería sasánida superviviente explica los cálculos, medidas o métodos de construcción detrás de estos logros. Los constructores dejaron las estructuras, pero no las instrucciones. Otra característica notable es la integración de la fortaleza con el paisaje. A diferencia de muchas fortificaciones antiguas que imponen geometría sobre el entorno, Kal-e Doktar se adapta a la montaña. Su disposición de múltiples niveles sigue los contornos de la ladera, combinando defensas naturales y artificiales en un único sistema. Las descripciones arqueológicas muestran que la fortaleza estaba organizada en varias terrazas elevadas conectadas a través de escaleras y puntos de acceso controlados. Cada ruta de aproximación podía ser monitoreada. Cada ascenso exponía a los atacantes a los defensores posicionados arriba. La montaña misma se convirtió en parte de la arquitectura. Conceptos similares aparecen en famosas fortalezas como Machu Picchu y Masada. Pero Kal-e Doktar logró esto hace casi 2000 años en un contexto cultural completamente diferente. La fortaleza también revela evidencias de una planificación sofisticada más allá de las preocupaciones militares. Los investigadores han identificado espacios ceremoniales, salas monumentales y disposiciones arquitectónicas que sugieren que la estructura sirvió también a funciones políticas y simbólicas, además de las defensivas. Algunos estudiosos creen que el yacimiento representaba una residencia real de transición antes de la construcción del mayor palacio de Ardashir cercano. De ser cierto, Kal-e Doktar puede haber funcionado simultáneamente como fortaleza, palacio, centro administrativo y símbolo de autoridad dinástica. Tal complejidad desafía la descripción tradicional del yacimiento como simplemente un castillo. Tanis es uno de los pocos lugares en Egipto donde el mayor misterio no es lo que encontraron los arqueólogos, sino por qué el descubrimiento nunca se hizo tan famoso como debería. Ubicada en el noreste del delta del Nilo, en la moderna San el Hagar, Tanis sirvió como capital de Egipto durante las dinastías 21 y 22, entre aproximadamente el 1070 y el 715 a.C. Hoy, el yacimiento está cubierto de colosales estatuas, obeliscos caídos, ruinas de templos y tumbas reales. Y sin embargo, lo que hace extraordinario a Tanis es que parece haber sido una ciudad ensamblada con los restos de otra capital perdida, al tiempo que preserva algunos de los enterramientos reales más ricos jamás descubiertos en la arqueología egipcia. El resultado es un lugar donde casi cada estructura importante plantea preguntas sobre ingeniería antigua, logística, poder político y conocimiento olvidado. Durante más de 2000 años, Tanis permaneció enterrada bajo los sedimentos del delta del Nilo. Aunque los viajeros y los estudiosos conocían las ruinas de la región, el verdadero significado del yacimiento permaneció poco claro hasta que las excavaciones sistemáticas comenzaron durante el siglo XIX y continuaron bajo el egiptólogo francés Pierre Montet. Tras años de trabajo, Montet realizó uno de los descubrimientos más notables en la historia de la arqueología. En 1939, mientras excavaba dentro del recinto sagrado del Templo de Amón, descubrió una necrópolis real que contenía múltiples tumbas faraónicas.
A diferencia de la mayoría de los enterramientos reales en Egipto, que habían sido saqueados repetidamente desde la antigüedad, varias de las tumbas en Tanis permanecieron en gran medida intactas. El descubrimiento produjo objetos funerarios de oro, ataúdes de plata, joyas, máscaras y tesoros reales de extraordinaria calidad. Muchos historiadores consideran el descubrimiento comparable en importancia a la tumba de Tutankamón. Y sin embargo, porque ocurrió en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, nunca captó la atención del mundo de la misma manera. Las publicaciones arqueológicas se retrasaron. Europa entró en conflicto y uno de los mayores descubrimientos de Egipto se desvaneció en la relativa oscuridad. Los propios tesoros revelaron algo inesperado. Entre los gobernantes enterrados en Tanis estaba el faraón Tsusenes I, cuyo enterramiento incluía un asombroso ataúd de plata maciza. No se trataba simplemente de una muestra de riqueza. En el antiguo Egipto, la plata era a menudo más escasa que el oro porque Egipto poseía fuentes limitadas de plata nativa y dependía en gran medida de las importaciones. La existencia de tal objeto demostró el acceso a redes comerciales de larga distancia y recursos económicos significativos durante un periodo que muchos historiadores habían visto tradicionalmente como una era de declive político. El descubrimiento obligó a los estudiosos a reconsiderar las suposiciones sobre la denominada fuerza económica de Egipto después de la era de los grandes constructores de pirámides y los faraones del Reino Nuevo. Y sin embargo, el mayor misterio de Tanis no yace bajo el suelo, sino sobre él. A lo largo del yacimiento se alzan enormes estatuas, obeliscos, columnas, portales y bloques que llevan los nombres de gobernantes mucho más tempranos, especialmente Ramsés II. Durante décadas, los arqueólogos creyeron que Tanis podría ser en realidad la desaparecida ciudad de Pi-Ramsés, la magnífica capital construida por Ramsés II durante el siglo XIII a.C. La evidencia parecía convincente porque los monumentos ramésidas aparecían en todas partes. Sin embargo, excavaciones posteriores en Cantir revelaron la verdadera ubicación de Pi-Ramsés, obligando a los investigadores a confrontar una sorprendente realidad. Los monumentos en Tanis no habían sido construidos originalmente allí. Habían sido transportados desde ciudades más antiguas y reensamblados dentro de Tanis siglos después. Este descubrimiento transformó a Tanis de una capital perdida en un misterio de ingeniería. ¿Por qué importaría una ciudad entera arquitectura monumental a tal escala masiva? Algunos investigadores argumentan que el declive de Pi-Ramsés tras los cambios en los canales del río Nilo hizo a la antigua capital estratégicamente inútil. En lugar de abandonar los valiosos monumentos de piedra, los gobernantes posteriores los desmantelaron y los transportaron a Tanis, donde estaba emergiendo un nuevo centro político. Mientras que la explicación parece razonable, crea inmediatamente otro problema. Muchos de estos monumentos pesaban decenas de toneladas. Algunos se originaban a más de 30 kilómetros de distancia, mientras que el granito original utilizado para crearlos había sido extraído de las canteras cientos de kilómetros más al sur, cerca de Asuán. Cada estatua, obelisco y bloque arquitectónico requirió planificación, trabajo, sistemas de transporte y capacidades de ingeniería que siguen siendo difíciles de reconstruir en detalle. Los monumentos visibles hoy son, por tanto, evidencias no solo de la construcción, sino de uno de los mayores proyectos de reubicación de monumentos en la historia del antiguo Egipto. La ciudad en sí también plantea preguntas sobre la adaptación medioambiental. A diferencia de muchos famosos centros egipcios construidos más al sur, Tanis ocupaba un dinámico entorno deltaico. Los canales fluviales se desplazaron durante siglos. Las vías fluviales aparecieron y desaparecieron. Los puertos podían quedar aislados a medida que el paisaje evolucionaba. La evidencia arqueológica sugiere que la prosperidad de Tanis estaba estrechamente vinculada a su posición dentro de la red de transporte del delta del Nilo. Cuando esas vías fluviales cambiaron, la importancia económica de la ciudad puede haber disminuido. Esta relación entre geografía y poder político ofrece una explicación de por qué fue eventualmente abandonada. Y sin embargo, los investigadores todavía debaten exactamente cómo y cuándo la transformación medioambiental alcanzó un punto crítico. La desaparición de Tanis no fue causada por una sola invasión o catástrofe.
En cambio, parece haber sido un proceso gradual en el que la naturaleza desmanteló silenciosamente una de las capitales más importantes de Egipto. La tecnología moderna ha añadido nuevas capas al misterio. En 2011, la arqueóloga Sarah Parcak y su equipo utilizaron imágenes satelitales de alta resolución para investigar las estructuras enterradas bajo el paisaje del Taiko. Los resultados revelaron extensas redes de muros, calles y edificios ocultos bajo la superficie. Lo que parecía, desde el nivel del suelo, tierra vacía, resultó contener los restos de un entorno urbano antiguo entero. El descubrimiento demostró que gran parte de Tanis todavía yace oculto bajo capas de suelo y sedimentos. Incluso después de casi 2 siglos de excavación, los arqueólogos pueden haber explorado solo una fracción de la ciudad. Los recientes descubrimientos continúan demostrando que Tanis todavía guarda importantes secretos. En 2025, arqueólogos egipcios y franceses descubrieron 225 figurillas Ushapti asociadas con el faraón Shoshenq III dentro de una tumba que originalmente pertenecía a otro gobernante. El hallazgo ayudó a resolver un misterio de larga data que rodeaba un sarcófago no identificado descubierto décadas antes. Y sin embargo, también planteó nuevas preguntas sobre los enterramientos reales, la inestabilidad política y la reutilización de tumbas durante periodos de conflicto dinástico. Más de 80 años después de los descubrimientos de Pierre Montet, la necrópolis real continúa produciendo evidencias que remodelan la comprensión histórica. Parado entre las ruinas hoy, el misterio central de Tanis no es si sus constructores poseían conocimientos avanzados de ingeniería. La evidencia superviviente demuestra que lo hacían. El misterio más profundo concierne a la escala de ese conocimiento y a cuánto se ha perdido. La ciudad requirió redes de transporte a gran escala, planificación logística compleja, reconstrucción monumental, adaptación hidráulica, coordinación política y experiencia arquitectónica. Y sin embargo, los ingenieros que gestionaron estos logros no dejaron manuales supervivientes que explicaran sus métodos. Lo que queda son estatuas dispersas, obeliscos rotos, calles ocultas y tumbas reales llenas de tesoros. Juntos forman los fragmentos de una civilización cuyos logros son visibles en todas partes, mientras que el pleno conocimiento detrás de esos logros permanece enterrado bajo las arenas del delta del Nilo. Oculta dentro de los bosques del oeste de Georgia, junto al serpenteante río Tekuri, yace Nokalakevi, uno de los yacimientos arqueológicos más enigmáticos del Cáucaso. Conocida por los historiadores bizantinos como Arcaeópolis, la ciudad antigua, este asentamiento presenta una paradoja que continúa intrigando a los investigadores. Incluso en el siglo VI después de Cristo, cuando el Imperio bizantino se consideraba el heredero de la civilización clásica, la ciudad ya era considerada antigua. Hoy, después de más de un siglo de excavaciones, los arqueólogos todavía debaten cuán antigua es verdaderamente Nokalakevi, quién la construyó primero y si sus orígenes pueden estar relacionados con una de las leyendas más famosas del mundo antiguo, el reino de Cólquida y el mito del Vellocino de oro. El yacimiento está ubicado en la región de Samegrelo del oeste de Georgia, a aproximadamente 30 kilómetros de la costa del Mar Negro, ocupando una posición naturalmente fortificada sobre un dramático meandro del río Chekitsuri. Nokalakevi consta de una ciudadela, extensas murallas defensivas y una ciudad baja encerrada dentro de un paisaje que parece casi diseñado para la protección. Las ventajas estratégicas son inmediatamente obvias. Escarpados acantilados protegen partes del asentamiento, mientras que el río forma una barrera natural alrededor de gran parte del yacimiento. Y sin embargo, lo que hace extraordinario a Nokalakevi no es simplemente su geografía, sino la evidencia de que los humanos eligieron repetidamente esta ubicación a lo largo de muchos siglos, reconstruyendo, expandiendo y transformando la ciudad a través de civilizaciones sucesivas. Las investigaciones arqueológicas sistemáticas comenzaron en el siglo XX, aunque los estudiosos habían reconocido la importancia del yacimiento mucho antes. Las excavaciones de la era soviética revelaron una secuencia de capas de ocupación notablemente compleja. Bajo las estructuras bizantinas visibles, los arqueólogos descubrieron evidencias de asentamientos anteriores que se remontan a la Edad del Bronce tardía y la Edad del Hierro temprana.
Estos descubrimientos sugirieron que la historia de Nokalakebi se extendía mucho más profundamente en la antigüedad de lo que se creía anteriormente. Cada nueva trinchera de excavación parecía empujar los orígenes de la ciudad más hacia el pasado, creando un rompecabezas que sigue sin resolverse incluso hoy. Uno de los aspectos más intrigantes de Nokalakebi es su conexión con Cólquida, el antiguo reino descrito por los escritores griegos. Cólquida ocupaba las costas orientales del Mar Negro y se hizo famosa a través del mito de Jasón y los argonautas. Según la tradición griega, Jasón viajó a Cólquida en busca del vellocino de oro, un legendario objeto custodiado por el rey Eetes. La capital de este reino era conocida como Aia. Durante generaciones, los historiadores han debatido la ubicación de esta ciudad. Algunos investigadores han propuesto que Nokalakebi puede preservar rastros del legendario centro descrito en los textos antiguos. Si bien ninguna evidencia definitiva ha confirmado la identificación, la posibilidad continúa atrayendo la atención académica por la antigüedad del yacimiento, su importancia estratégica y su ubicación dentro del territorio histórico de Cólquida. El misterio se profundiza al examinar las defensas de la ciudad. Los estudios arqueológicos han demostrado que los constructores integraron cuidadosamente la arquitectura con el terreno natural. Masivos muros se extienden a través de los enfoques vulnerables, mientras que los acantilados y los cauces de agua protegen los lados restantes. Esta combinación redujo la cantidad de fortificación artificial necesaria mientras maximizaba la efectividad defensiva. Tal planificación demuestra una comprensión avanzada de la ingeniería militar. La pregunta es cómo lograron los constructores antiguos este nivel de optimización sin equipos de topografía modernos. Mucho antes de que existieran los mapas, las imágenes satelitales o los instrumentos de precisión, los planificadores de Nokalakebi transformaron con éxito un irregular paisaje en una de las posiciones defensivas más sólidas de la región. La importancia de la ciudad se hizo especialmente evidente durante la Guerra Lácica, un importante conflicto librado entre el Imperio bizantino y el Imperio persa sasánida durante el siglo VI después de Cristo. Los relatos históricos escritos por el historiador bizantino Procopio describen a Arcaeópolis como una de las fortalezas clave del reino de Lacica. En el 551 después de Cristo, las fuerzas persas lanzaron un importante asalto contra la ciudad. A pesar de la abrumadora presión y los repetidos ataques, Arcaeópolis permaneció inconquistada. La supervivencia de la fortaleza asombró a los observadores contemporáneos y demostró la efectividad de sus defensas. Más de 15 siglos después, los arqueólogos todavía pueden rastrear partes de los muros que jugaron un papel en estos dramáticos eventos. Y sin embargo, la historia militar de Nokalakebi representa solo un capítulo de una historia mucho más grande. Las excavaciones realizadas por la expedición anglo-georgiana a Nokalakebi, un proyecto de investigación colaborativo que involucra a arqueólogos georgianos y británicos, han revelado evidencias de una ocupación continua que abarca muchos siglos. Los investigadores han documentado actividad de la Edad del Bronce, asentamientos de la Edad del Hierro, influencias helenísticas, ocupación del período romano, construcción bizantina y desarrollo medieval. Pocos yacimientos arqueológicos en el Cáucaso preservan una secuencia tan larga e ininterrumpida de actividad humana. El resultado es un archivo histórico estratificado en el que cada metro de excavación potencialmente descubre otro capítulo perdido del pasado. Entre los descubrimientos más fascinantes se encuentran los restos enterrados bajo la Ciudad Baja. A diferencia de la prominente ciudadela, grandes secciones del área urbana inferior permanecen solo parcialmente exploradas. Los estudios geofísicos y las investigaciones arqueológicas sugieren que estructuras sustanciales pueden todavía estar ocultas bajo tierra. Los investigadores continúan buscando evidencias de distritos residenciales, talleres, edificios públicos e infraestructura que podrían revelar cómo vivían los habitantes de la ciudad. La naturaleza incompleta de estas investigaciones significa que algunos de los descubrimientos más importantes pueden estar todavía esperando bajo el suelo. El propio nombre Arcaeópolis plantea otro misterio. Las fuentes bizantinas se referían al asentamiento como la ciudad antigua, lo que implica que sus orígenes ya estaban oscurecidos por el tiempo. Esta terminología es inusual.
Las ciudades rara vez son llamadas antiguas por las civilizaciones que las ocupan activamente, a menos que sus comienzos se hayan vuelto distantes incluso en la memoria local. La designación sugiere que para el siglo VI después de Cristo, la verdadera edad del asentamiento ya puede haber sido olvidada. Los arqueólogos poseen fragmentos de evidencias, pero ninguna inscripción superviviente ni ningún registro histórico identifica definitivamente a los fundadores originales. Las comparaciones con otros centros antiguos revelan por qué Nokkalakevi atrae tanta atención. En Troya, en la moderna Turquía, los arqueólogos descubrieron múltiples ciudades construidas una sobre otra a lo largo de los milenios. En Jerusalén, las capas de ocupación preservan evidencias de numerosas civilizaciones. En Machu Picchu, los investigadores se maravillan de cómo los constructores adaptaron la arquitectura al terreno desafiante. Nokkalakevi combina elementos de todos estos misterios. Como Troya, contiene múltiples capas históricas. Como Jerusalén, refleja una transformación cultural repetida. Como Machu Picchu, demuestra una sofisticada adaptación a un complejo paisaje. Y sin embargo, a diferencia de esos famosos yacimientos, Nokkalakevi sigue siendo relativamente desconocida fuera de los círculos especializados. A 6 kilómetros al noreste de la antigua Tarraco, junto a la gran calzada romana conocida como la Vía Augusta, se alza un monumento que no debería ser en absoluto misterioso. Fue construido por una de las civilizaciones más organizadas de la historia. Se alzaba junto a una de las carreteras más transitadas de la Hispania romana. Fue construido para alguien suficientemente rico para permitirse una tumba monumental visible para cada viajero que pasara por la región. Y, sin embargo, después de casi 2000 años, nadie sabe con certeza quién está enterrado allí. Hoy, la estructura es conocida como la Torre de los Escipiones, o Torre dels Escipions, cerca de la moderna Tarragona, en el noreste de España. Elevándose más de 9 metros sobre el paisaje circundante, es uno de los monumentos funerarios romanos mejor conservados de la península ibérica. Forma parte del conjunto arqueológico de Tárraco, reconocido por la UNESCO como Sitio del Patrimonio Mundial en el año 2000. Los arqueólogos fechan su construcción en la mitad del siglo I después de Cristo, durante el apogeo del poder romano en Hispania. A pesar de su impresionante supervivencia, el monumento preserva uno de los misterios más frustrantes de la arqueología romana: la identidad de la persona para quien fue construido. El misterio comienza con su propio nombre. Durante siglos, la tradición local afirmaba que el monumento estaba relacionado con los famosos hermanos Escipión, Publio Cornelio Escipión y Cneo Cornelio Escipión Calvo, generales romanos que lucharon en Hispania durante la Segunda Guerra Púnica. La idea apareció en escritos históricos ya en el Renacimiento y permaneció popular durante generaciones. Sin embargo, la investigación arqueológica moderna ha demostrado que la identificación era casi con certeza errónea. Las dos figuras talladas visibles en el frente del monumento no son héroes militares romanos. Su vestimenta e iconografía corresponden en cambio a Atis, una deidad originalmente asociada con Frigia e incorporada más tarde a las creencias religiosas romanas. La torre, por tanto, heredó un nombre basado en un error que sobrevivió durante siglos. Irónicamente, uno de los hechos más famosos del monumento es ahora conocido como falso. La presencia de Atis plantea inmediatamente preguntas más profundas. En el arte funerario romano, Atis estaba a menudo asociado con la muerte, el renacimiento, el luto y la esperanza de renovación después de la muerte. La deidad aparece en tumbas a lo largo de partes del mundo romano, aunque la elección nunca fue aleatoria. Quienquiera que encargara este monumento seleccionó deliberadamente estas imágenes para que dieran al frente de la Vía Augusta. Los viajeros que se desplazaban por la carretera habrían visto la imponente estructura y las figuras simbólicas que la vigilaban. ¿Estaba el difunto conectado a un culto religioso particular? ¿Profesaba la familia creencias que diferían de las de sus vecinos? ¿O eran las imágenes simplemente una expresión de moda del simbolismo funerario de élite romano? Los arqueólogos no pueden responder a estas preguntas porque ningún texto superviviente explica la decisión. La propia ubicación sugiere un estatus social extraordinario. La Vía Augusta era la calzada romana más importante de Hispania, extendiéndose por más de 1500 kilómetros a través de la península ibérica.
enlazaba las principales ciudades, los centros militares, los puertos y los centros administrativos. Construir un monumento funerario junto a tal ruta era comparable a construir un memorial junto a una importante autopista moderna. La visibilidad importaba. Cada mercader, funcionario, soldado y viajero que pasara por la región se encontraría con el monumento. Era arquitectura diseñada para ser vista. Esa visibilidad hace que la desaparición de la identidad del difunto sea aún más notable. La mayoría de las tumbas de élite romanas incluían inscripciones que identificaban al individuo que era honrado. La torre del Sescipions poseía en su día una inscripción, y los rastros son todavía visibles hoy. Desafortunadamente, siglos de meteorización destruyeron gran parte del texto. Los investigadores solo pueden identificar fragmentos. Un elemento superviviente parece preservar el nombre Cornelius, pero el resto está demasiado dañado para proporcionar certeza. El resultado es una paradoja arqueológica. Los constructores invirtieron enormes recursos para asegurarse de que el difunto fuera recordado, y sin embargo, el tiempo borró la misma información destinada a preservar esa memoria. La arquitectura del monumento revela un nivel de sofisticación técnica que a menudo pasa desapercibido. La estructura consta de 3 secciones superpuestas que disminuyen de tamaño hacia arriba. Grandes bloques de arenisca fueron cortados y ensamblados con una notable precisión. Los exámenes modernos han demostrado que las piedras encajan con la suficiente exactitud como para que el monumento haya sobrevivido casi 2 milenios, a pesar de la exposición a la lluvia, el viento, los cambios de temperatura y la actividad sísmica ocasional. La torre visible es solo parte del diseño original. Los arqueólogos creen que el monumento estaba en su día coronado por una sección superior en forma de pirámide que desde entonces ha desaparecido. De ser correcta, la estructura original habría parecido aún más imponente de lo que parece hoy. El desafío de ingeniería se aclara cuando se considera cómo fue construido el monumento. Los constructores romanos no poseían grúas modernas, maquinaria hidráulica ni equipos de construcción de acero. Cada bloque tuvo que ser extraído de las canteras, transportado, posicionado y alineado usando mano de obra, sistemas simples de elevación, cuerdas, marcos de madera y conocimientos de ingeniería acumulados. Los estudios de la geología local sugieren que gran parte de la piedra probablemente se originó en canteras cercanas, pero mover y ensamblar el material aún requirió una planificación cuidadosa. La precisión visible en la mampostería superviviente refleja una comprensión sofisticada de la medición y las técnicas de construcción. Un detalle particularmente intrigante concierne a los propios relieves. Las figuras de Atis están talladas directamente en los bloques de piedra del monumento. Esto significa que los escultores tuvieron que coordinar su trabajo con el diseño arquitectónico desde el principio. Las imágenes no eran adiciones decorativas añadidas después, estaban integradas en la propia estructura. Tal planificación indica una estrecha colaboración entre arquitectos, canteros y escultores, y sin embargo, ningún documento sobrevivió describiendo cómo estos especialistas organizaron su trabajo, calcularon las dimensiones o coordinaron la construcción. El monumento también apunta a un problema más amplio en la arqueología romana: la desaparición del conocimiento técnico. Los ingenieros romanos construyeron carreteras, acueductos, puentes, anfiteatros, puertos y tumbas monumentales a través de un imperio que se extendía desde Gran Bretaña hasta el Oriente Medio. Sus logros son visibles en todas partes, pero gran parte del conocimiento práctico detrás de estas estructuras desapareció. Podemos medir las piedras, analizar el mortero, reconstruir la geometría y modelar el proceso de construcción, pero rara vez poseemos explicaciones detalladas escritas por los propios constructores. La torre del Sescipions es un ejemplo perfecto. El resultado sobrevive, los métodos en gran medida no. Otra pregunta sin resolver concierne al número de individuos enterrados dentro del monumento. Algunos estudiosos creen que pudo haber servido como tumba familiar más que como lugar de descanso de una sola persona. La cámara superior probablemente contenía urnas funerarias con restos cremados. Desafortunadamente, siglos de perturbaciones, saqueos y deterioro eliminaron gran parte de la evidencia que podría haber aclarado la cuestión. Sin enterramientos intactos, los arqueólogos se quedan reconstruyendo posibilidades más que certezas.
La torre se vuelve aún más fascinante cuando se compara con otros famosos monumentos funerarios del mundo romano. El mausoleo de Augusto en Roma, el mausoleo de Adriano y numerosas tumbas de élite en todo el imperio generalmente pueden vincularse a individuos específicos. Sus propietarios siguen siendo conocidos. Sus papeles políticos están documentados. Sus identidades sobrevivieron. La Torre del Sesquipions presenta la situación opuesta. El monumento sobrevive excepcionalmente bien, pero las personas detrás de él han desaparecido. La arquitectura perduró mientras la biografía se desvaneció. Parado frente a la torre, hoy, el misterio central no es si los ingenieros romanos poseían las habilidades necesarias para construirla. El propio monumento demuestra que las tenían. El misterio más profundo concierne a la memoria. ¿Cómo puede una estructura diseñada específicamente para vencer al olvido terminar preservando casi todo excepto el nombre de la persona que conmemoraba? En los Altos Andes peruanos, a unos 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cajamarca y a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, se encuentra una de las obras de ingeniería más antiguas y enigmáticas de las Américas. Conocida como Cumbe Mayo, este complejo arqueológico es famoso por un canal de piedra tallado a mano que se extiende casi 9 kilómetros a través de roca volcánica. Construido alrededor del 1500 a.C., hace más de 3000 años, el yacimiento precede al Imperio Inca en más de 2 milenios y puede representar uno de los sistemas hidráulicos a gran escala más antiguos jamás construidos en América del Sur. Y sin embargo, a pesar de décadas de investigación arqueológica, una pregunta fundamental sigue sin resolverse. ¿Por qué los antiguos constructores invirtieron un enorme esfuerzo en crear un sistema de agua tan sofisticado en una región que ya poseía abundantes lluvias? El mundo científico moderno tuvo noticia del yacimiento por primera vez en 1937, cuando el explorador peruano Ernesto de la Puente informó de su existencia. Poco después, el renombrado arqueólogo Julio C. Tello visitó e investigó el complejo. Tello reconoció inmediatamente su importancia, sugiriendo que el canal pertenecía a una civilización preinca y que puede haberse originado alrededor del primer milenio antes de Cristo. Estudios posteriores empujaron la edad estimada aún más atrás, con muchos investigadores situando ahora su construcción entre el 1500 y el 1000 a.C. Incluso hoy, Cumbe Mayo sigue siendo uno de los monumentos hidráulicos más antiguos conocidos en los Andes. Lo que hace notable al yacimiento no es simplemente su edad, sino su ejecución. El canal fue tallado directamente en roca volcánica extremadamente dura. A lo largo de gran parte de su recorrido, el canal mantiene un ancho y una profundidad notablemente consistentes, midiendo a menudo aproximadamente entre 35 y 50 centímetros de ancho y entre 30 y 65 centímetros de profundidad. Durante casi 9 kilómetros, los constructores guiaron el agua a través del escabroso terreno de montaña mientras preservaban un gradiente cuidadosamente controlado. Los estudios modernos de hidráulica indican que el sistema gestionaba eficientemente el flujo de agua a pesar de la topografía desafiante, demostrando una comprensión sofisticada de la ingeniería del paisaje. El mayor misterio aparece al examinar el propio canal. En lugar de seguir la ruta más corta posible, muchas secciones se tuercen, curvan y zigzaguean de maneras que inicialmente parecen ineficientes. A primera vista, estos giros parecen innecesarios, casi decorativos. Sin embargo, los investigadores que estudian la gestión antigua del agua han propuesto que las secciones en zigzag pueden haber servido a un propósito de ingeniería al reducir la velocidad del agua y limitar la erosión. En otras palabras, hace más de 3000 años, los constructores pueden haber manipulado intencionalmente la forma del canal para controlar la energía hidráulica. De ser correcta, esto sugeriría una comprensión práctica del comportamiento del agua mucho antes del desarrollo de la ciencia formal de la ingeniería. Aún más asombrosa es la ubicación del canal. Cumbe Mayo se asienta cerca de una divisoria continental en los Andes. Los estudios de la geografía del yacimiento indican que el canal redirigió el agua de una cuenca hidrográfica hacia otra, alterando efectivamente el camino natural de la escorrentía de montaña. Esto no era simplemente una zanja que transportaba agua cuesta abajo, era una intervención deliberada en el sistema hidrológico regional. Tales proyectos requieren planificación, topografía y un conocimiento detallado del terreno,
Los constructores no tenían herramientas de hierro, maquinaria con ruedas, manuales de ingeniería escritos ni textos matemáticos conocidos. Y sin embargo, crearon con éxito un sistema en funcionamiento que todavía sobrevive miles de años después. El misterio se profundiza porque la necesidad práctica sola no explica completamente el monumento. Los arqueólogos han señalado durante mucho tiempo que la región de Cajamarca recibe importantes lluvias estacionales. A diferencia de las civilizaciones que vivían en desiertos extremadamente áridos, los habitantes de esta zona no se enfrentaban a una obvia crisis de agua. Esta observación llevó a varios investigadores, incluidos Julio Cetello y más tarde investigadores como Roger Rabines, a proponer que Cumbe Mayo puede haber servido a un papel ceremonial además de uno hidráulico. Cerca del canal hay altares tallados, espacios sagrados y numerosos petroglifos grabados en la roca circundante. La evidencia sugiere que el agua aquí puede haber sido más que un recurso, puede haber sido un objeto de culto. Esta doble naturaleza, en parte proyecto de ingeniería, en parte paisaje sagrado, crea uno de los rompecabezas más fascinantes de la arqueología antigua. A lo largo del mundo antiguo, las principales civilizaciones a menudo vinculaban el agua con la religión. Los egipcios asociaban el Nilo con el orden divino. Los mayas conectaban los cenotes con el inframundo. Los incas trataban los manantiales y los ríos como seres sagrados. Cumbe Mayo parece encajar dentro de este patrón más amplio, aunque su propósito exacto sigue siendo esquivo. ¿Fue el canal diseñado principalmente para transportar agua o era transportar el agua en sí parte de un proceso ritual? A los misterios se añaden los petroglifos dispersos por todo el complejo. Muchos de estos grabados siguen sin descifrar. Algunos parecen geométricos, otros parecen antropomórficos o simbólicos. Ninguna tradición superviviente explica su significado. Pueden representar imaginería religiosa, marcadores territoriales, conceptos cosmológicos o algo completamente diferente. Los arqueólogos pueden documentar los símbolos con precisión, pero su mensaje ha sido perdido durante milenios. Rodeando el canal hay otra característica extraordinaria conocida como los frailones, un vasto bosque de piedra de pilares volcánicos esculpidos por el viento y la lluvia a lo largo de incontables siglos. Algunas formaciones se elevan a más de 18 metros de altura y se parecen a gigantescos monjes, torres, animales o figuras humanas. Estas dramáticas estructuras geológicas crean un paisaje casi de otro mundo. Los pueblos antiguos casi con certeza les atribuían un significado simbólico, aunque exactamente cuál era ese significado sigue siendo desconocido. La combinación de formaciones de roca monumentales, tallas sagradas y cursos de agua diseñados transforma Cumbe Mayo de un simple proyecto de infraestructura en un paisaje ritual completo. Quizás el aspecto más intrigante de Cumbe Mayo es lo que revela sobre el conocimiento perdido. Los investigadores modernos pueden medir el canal, cartografiar su recorrido, modelar su flujo de agua y analizar su eficiencia. Lo que no pueden reconstruir completamente es el proceso intelectual detrás de su creación. No sobreviven registros escritos, no quedan diagramas de ingeniería. Las identidades de los diseñadores son desconocidas. Sus cálculos, métodos y formación desaparecieron hace miles de años. Todo lo que queda es la evidencia física de su logro. Parado junto al canal, hoy, el misterio central no es si los constructores poseían conocimientos prácticos avanzados. El propio canal demuestra que lo hacían. La pregunta más profunda es cómo una sociedad que vivía hace más de 3000 años adquirió suficiente comprensión de topografía, hidrología, geología y construcción para remodelar una cuenca hidrográfica andina usando poco más que herramientas de piedra y trabajo humano. Cada metro de roca tallada sugiere una planificación cuidadosa. Cada giro en el canal insinúa un diseño deliberado. Y sin embargo, las mentes responsables de este logro desaparecieron hace mucho tiempo, dejando atrás solo un silencioso monumento que continúa desafiando las suposiciones modernas sobre las capacidades tecnológicas del mundo antiguo. Más de 3 milenios después de su construcción, el agua todavía puede fluir a través de partes de Cumbe Mayo. El canal sigue siendo funcional, los petroglifos siguen sin leerse y el propósito del complejo sigue siendo debatido.
Esa combinación de logro de ingeniería demostrado e incertidumbre perdurable es precisamente lo que convierte a Cumbe Mayo en uno de los misterios arqueológicos más convincentes de las Américas. Hemos llegado al final de este video. Y ahora que ya conoces estos misterios arqueológicos inexplicables que no deberían pertenecer a la Tierra, desde la montaña convertida en arma de Daulatabad hasta el Armagedón que existió de verdad en Tel Megiddo, desde el templo romano que desafió 2000 años en Euromos hasta el castillo que precedió al imperio sasánida en Calais Doctar, desde el Tutankamón que el mundo olvidó en Tanis hasta la ciudad que era antigua, incluso para los bizantinos en Nokalakevi, desde la tumba romana que olvidó a su propio dueño hasta el canal que redirigió los Andes en Cumbe Mayo. ¿Cuál de todos estos misterios te parece el más imposible de explicar con el conocimiento que tenemos hoy? ¿Cuál crees que esconde todavía los secretos más profundos que la ciencia no ha podido descifrar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.